Mi nombre es Diego Alarcón y hasta hace poco llevaba una vida bastante tranquila como oficial en la base militar de San Lorenzo. San Lorenzo es una base pequeña, ubicada en las afueras de una ciudad que muchos considerarían insignificante. A decir verdad, nuestra misión principal era el entrenamiento y la preparación para situaciones que en su mayoría nunca se materializaban. Todos los días seguían un patrón predecible: despertar a las 5 de la mañana, ejercicios matutinos con el pelotón, un desayuno rápido en el comedor y luego entrenamientos tácticos y sesiones de estrategia. La base en sí era bastante sencilla: edificios de concreto gris, patios de entrenamiento y una torre de control que dominaba el horizonte. Nada fuera de lo común. Mi esposa, Laura, y mis 2 hijos, Martín y Sofía, eran mi refugio al final del día. Vivíamos en un modesto complejo residencial dentro de la base, diseñado específicamente para las familias de los oficiales. La rutina era nuestra norma, y había algo de confort en la monotonía de nuestra vida diaria. Martín, de 10 años, era un niño curioso, siempre buscando aventuras en los confines seguros de la base. Sofía, con solo 6 años, era una niña tranquila y obediente, adoraba dibujar y siempre llevaba consigo un cuaderno de bocetos. Laura, por su parte, era el pilar de nuestra familia, manteniendo todo en orden y siempre lista para escucharme al final del día. Las noches eran especialmente calmadas. Después de la cena solíamos sentarnos en la sala de estar, viendo algún programa de televisión o leyendo un libro. Recuerdo que incluso había noches en las que el silencio era tan profundo que podía escuchar el viento susurrando a través de los árboles cercanos. La base estaba rodeada de un denso bosque, un lugar que durante el día parecía sereno y lleno de vida. Los niños no tenían permitido adentrarse en él sin supervisión, pero aún así, muchos de ellos, incluido Martín, tenían un interés particular por explorar sus confines. Siempre les advertíamos que se mantuvieran cerca y que no se aventuraran demasiado. Hasta ese momento, nuestra vida era predecible, segura, no había indicios de lo que estaba por venir. Nada que sugiriera que nuestra paz sería rota por eventos que hasta el día de hoy me hacen cuestionar la realidad de lo que vivimos. Todo comenzó una tarde cuando estaba supervisando el entrenamiento de los nuevos reclutas. Era un día como cualquier otro, el cielo despejado y el sol brillando intensamente sobre nuestras cabezas. Recibí una llamada inesperada del comandante Ramírez pidiéndome que me presentara en su oficina inmediatamente. Al llegar, vi a un hombre de mediana edad, vestido con un traje que claramente no pertenecía a ningún uniforme militar que conociera. Tenía una presencia inquietante y sus ojos, oscuros y penetrantes, me miraban con una intensidad que no pude evitar notar. «Diego, quiero presentarte al doctor González», dijo el comandante Ramírez. «Es un investigador del Instituto Nacional de Fenómenos Paranormales». La sorpresa en mi rostro debió ser evidente. Nunca había oído hablar de tal instituto y, honestamente, siempre había sido escéptico sobre lo paranormal. Sin embargo, traté de mantener mi compostura y le di un firme apretón de manos al doctor González. «Es un placer conocerlo, oficial Alarcón», dijo con una voz calmada y medida. «Estoy aquí para investigar una serie de incidentes que han ocurrido en esta región». Mi curiosidad se despertó de inmediato. ¿Incidentes? ¿Qué tipo de incidentes? «Desapariciones», respondió el doctor González, «y otros fenómenos inexplicables que parecen tener su epicentro en el bosque que rodea la base». El comandante Ramírez intervino. «Diego, quiero que acompañes al doctor González y le brindes toda la asistencia que necesite. Es de suma importancia que cooperemos en esta investigación». Asentí, aunque aún no comprendía del todo la gravedad de la situación.
El doctor González me explicó que había habido informes de soldados y civiles que se habían perdido en el bosque y aunque algunos habían sido encontrados, otros seguían desaparecidos sin dejar rastro. Además, mencionó que aquellos que habían sido rescatados hablaban de figuras sombrías y voces susurrantes que los guiaban en la oscuridad. Esa noche, continuó, me gustaría que nos adentráramos en el bosque. Hay algo que necesito mostrarle. Aunque tenía mis reservas, no podía negarme. Esa noche, después de despedirme de Laura y asegurarme de que los niños estuvieran dormidos, me encontré con el doctor González en la entrada del bosque. Equipados con linternas y armas de fuego, nos adentramos en la espesura. A medida que avanzábamos, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. El silencio era total, roto solo por el crujido de nuestras botas sobre las hojas secas. De vez en cuando me parecía ver sombras moviéndose en el borde de mi visión, pero cuando giraba la cabeza no había nada. Después de lo que parecieron horas, el doctor González se detuvo en un claro pequeño. «Aquí es», dijo señalando una formación de rocas en el centro. «Es aquí donde se han reportado la mayoría de los avistamientos». Observé las rocas, que formaban un círculo casi perfecto. Había algo inquietante en su disposición, algo que no podía identificar, pero que me ponía los pelos de punta. De repente, un viento helado atravesó el claro, y en ese momento escuché un susurro. Era apenas audible, pero estaba seguro de que no era mi imaginación. Miré al doctor González, que asintió lentamente, confirmando que él también lo había escuchado. «Esto es solo el comienzo», dijo en voz baja. «Lo que estamos enfrentando aquí es algo mucho más antiguo y peligroso de lo que podríamos haber imaginado». Durante las siguientes semanas, los eventos en la base comenzaron a intensificarse. Lo que antes había sido un lugar de rutina y seguridad, ahora estaba envuelto en un manto de inquietud y miedo. Los soldados hablaban en susurros sobre figuras sombrías que aparecían en los márgenes del bosque y extraños ruidos que perturbaban sus patrullas nocturnas. Un día, uno de los jóvenes soldados, el cabo Rodríguez, llegó a mi oficina pálido y visiblemente alterado. Me contó que durante su guardia nocturna había visto a una figura humana parada entre los árboles a una distancia apenas visible con la luz de su linterna. Cuando intentó acercarse, la figura desapareció sin dejar rastro y en su lugar encontró unas marcas en el suelo como si alguien hubiera arañado la tierra con furia. Intenté calmarlo, diciéndole que probablemente era un animal o incluso su imaginación jugando con él en la oscuridad, pero en el fondo sabía que algo extraño estaba ocurriendo. Decidí hablar con el doctor González sobre este incidente y él no parecía sorprendido. «Esas marcas son un signo», dijo, mientras examinábamos las fotografías que el cabo Rodríguez había tomado. «Son similares a otros hallazgos en diferentes lugares donde se han reportado fenómenos paranormales». Le pregunté si tenía alguna teoría sobre lo que estábamos enfrentando y él me habló de leyendas antiguas y entidades que habitaban en los límites de nuestra realidad. Hablaba de puertas entre mundos y seres que buscaban cruzarlas. «Esa noche», dijo, «debemos volver al bosque. Hay algo que necesito verificar». Esta vez llevé a un pequeño grupo de soldados conmigo, incluyendo al cabo Rodríguez. No quería que nadie estuviera solo, y la presencia de más hombres armados me daba una sensación de seguridad, aunque frágil. Nos adentramos nuevamente en el bosque siguiendo el mismo camino que habíamos tomado antes. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más frío y el silencio más opresivo. Las sombras parecían moverse a nuestro alrededor y todos estábamos en alerta máxima. Al llegar al claro, el doctor González sacó un pequeño dispositivo que comenzó a emitir un zumbido suave. «Esto detecta fluctuaciones electromagnéticas», explicó. «Si hay alguna actividad paranormal, lo registrará».
Mientras el dispositivo zumbaba, uno de los soldados, el sargento Medina, señaló algo entre las rocas. Era una especie de amuleto, hecho de hueso y cuero, con símbolos extraños grabados en su superficie. «¿Qué es esto?», preguntó Medina, sosteniendo el amuleto con cuidado. El doctor González lo examinó detenidamente. «Es un talismán de protección», dijo. «Los antiguos lo usaban para mantener alejados a los espíritus malignos. Alguien lo dejó aquí por una razón». De repente, el zumbido del dispositivo se intensificó y una ráfaga de viento helado atravesó el claro. Escuchamos un susurro, más fuerte esta vez, y una sombra oscura se materializó entre las rocas. No era una figura humana, sino algo amorfo y aterrador. «¡Atrás!», grité levantando mi arma, pero antes de que pudiera hacer algo, la sombra se abalanzó sobre el doctor González, derribándolo al suelo. Disparé, pero las balas parecían atravesar la sombra sin causarle daño. Los otros soldados también dispararon, pero fue en vano. Finalmente, la sombra se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, dejando al doctor González temblando en el suelo, pero ileso. «Esto es solo el comienzo», dijo, con la voz entrecortada. «Debemos encontrar la fuente de esta energía antes de que sea demasiado tarde». Los días siguientes fueron una vorágine de actividad y tensión. La presencia de la sombra en el bosque había confirmado nuestras peores sospechas. Estábamos lidiando con algo mucho más peligroso y tangible de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. El doctor González y yo comenzamos a investigar más a fondo, revisando antiguos registros de la base y hablando con los soldados que habían tenido encuentros inexplicables. Las historias eran inquietantemente similares. Susurros en la noche, sombras moviéndose en los bordes de su visión y una sensación constante de ser observados. Una tarde, mientras revisábamos unos archivos en la oficina del comandante, encontramos un viejo diario. Pertenecía a un oficial que había servido en la base hace más de 50 años. Sus páginas estaban llenas de anotaciones sobre extraños sucesos en el bosque y menciones de una antigua tribu que había habitado la región antes de la construcción de la base. Según este diario, dijo el doctor González, la tribu creía en espíritus guardianes del bosque, entidades que protegían el lugar de los intrusos, pero si estos espíritus eran perturbados, podían volverse extremadamente hostiles. Era una pieza del rompecabezas que nos ayudaba a entender un poco más lo que estábamos enfrentando. Decidimos seguir investigando en el bosque, buscando más pistas que pudieran revelar la fuente de estas perturbaciones. Esa noche, regresamos al claro con un equipo más grande y mejor equipado. Llevamos cámaras de visión nocturna, detectores de movimiento y dispositivos de grabación de audio. Estábamos decididos a obtener pruebas concretas de lo que estaba ocurriendo. Mientras configurábamos el equipo, el ambiente se volvió cada vez más tenso. Podía sentir la presencia de algo, como una carga en el aire que hacía que cada pelo de mi cuerpo se erizara. Los soldados, aunque entrenados para el combate, mostraban signos evidentes de nerviosismo. El doctor González comenzó a recitar una especie de oración o canto en un idioma que no reconocía. «Es una invocación para los espíritus», explicó. «No queremos enfrentarlos, sino entenderlos y, con suerte, apaciguarlos». De repente, las cámaras de visión nocturna comenzaron a captar movimientos entre los árboles. Sombras oscuras que parecían deslizarse rápidamente fuera del alcance de nuestras luces. Escuchamos nuevamente los susurros, esta vez más claros y pronunciados. «¡Mira esto!», gritó el cabo Rodríguez, señalando una de las pantallas. En la imagen se veía claramente una figura oscura de pie entre las rocas, observándonos. No era humana, sus contornos eran indistintos y cambiantes, como si estuviera hecha de humo. El doctor González se acercó a la pantalla, observando con atención. «Esto es una manifestación directa», dijo.
Estamos viendo a uno de los guardianes del bosque. De repente, la figura en la pantalla comenzó a moverse hacia nosotros. Sentí un nudo en el estómago y levanté mi arma por reflejo. Pero antes de que pudiera hacer algo, una de las cámaras se apagó, seguida de otra, y luego todas las luces se extinguieron. Nos quedamos en completa oscuridad, rodeados de susurros y movimientos que no podíamos ver. «Mantengan la calma», grité, aunque yo mismo sentía el pánico creciendo dentro de mí. De repente, una luz intensa brilló en el claro, cegándonos momentáneamente. Cuando nuestros ojos se ajustaron, vimos a la figura oscura, ahora más definida, parada frente a nosotros. Tenía una apariencia casi humana, pero sus ojos eran vacíos y su presencia emanaba una energía aterradora. El doctor González dio un paso adelante, levantando las manos en un gesto de paz. «No queremos hacerte daño», dijo en voz alta. «Solo queremos entender y respetar tu dominio». La figura permaneció inmóvil por un momento y luego, con un movimiento fluido, desapareció en el aire. Las luces volvieron a encenderse y los dispositivos comenzaron a funcionar de nuevo. «Ese fue un aviso», dijo el doctor González, visiblemente afectado. «Nos están advirtiendo que no perturbemos más su territorio». A pesar de la advertencia, sabíamos que debíamos seguir adelante. Las desapariciones continuaban y la seguridad de la base estaba en juego. Decidimos planear una última expedición, más grande y mejor equipada, para intentar desentrañar el misterio de una vez por todas. Reclutamos a un equipo de expertos en fenómenos paranormales y soldados entrenados en operaciones especiales. El comandante Ramírez nos dio su apoyo total, reconociendo que la situación había sobrepasado nuestras capacidades convencionales. La noche de la expedición, el ambiente en la base era tenso. Nos equipamos con lo mejor de nuestra tecnología, cámaras térmicas, drones y sensores de movimiento avanzados. Nos adentramos en el bosque con la determinación de resolver este enigma y restaurar la seguridad en San Lorenzo. A medida que nos internábamos en la espesura, los susurros se hicieron más fuertes y los movimientos en las sombras más frecuentes. Finalmente, llegamos al claro donde habíamos tenido nuestros encuentros anteriores. Esta vez, el doctor González tenía un plan específico. «Vamos a realizar un ritual de apaciguamiento», dijo mientras preparaba un círculo con símbolos antiguos. «Espero que esto calme a los espíritus y nos permita comunicarnos con ellos». Los soldados formaron un perímetro de seguridad mientras el doctor González comenzaba el ritual. Cantaba en ese idioma extraño y el aire parecía vibrar con cada palabra que pronunciaba. De repente, las sombras comenzaron a moverse más rápido, acercándose al círculo. Uno de los soldados, el teniente Pérez, gritó al ver una figura oscura emergiendo de los árboles. «¡Está aquí!», dijo levantando su arma. «No disparen», ordené. «Mantengan la calma y sigan el plan». La figura se acercó al círculo, deteniéndose justo en el borde. Era la misma entidad que habíamos visto antes, sus ojos vacíos, observándonos con una intensidad penetrante. El doctor González continuó el ritual y poco a poco la figura comenzó a desvanecerse. Sentimos una ráfaga de aire helado y los susurros se hicieron más fuertes, casi ensordecedores. De repente, el doctor González se desplomó, inconsciente. Corrí hacia él, tratando de reanimarlo, pero algo me detuvo. Una fuerza invisible me empujó hacia atrás, y la figura oscura se materializó frente a nosotros. Esta vez, su apariencia era más definida, más aterradora. «¡Atrás!», grité a los soldados levantando mi arma, pero antes de que pudiera disparar, la figura levantó una mano y un dolor intenso atravesó mi pecho. Caí al suelo, jadeando por aire. Los soldados abrieron fuego, pero sus balas no tuvieron efecto.
La figura se movió rápidamente, desarmando a uno de los hombres y lanzándolo contra un árbol con una fuerza sobrehumana. «¡Retírense!», grité con todas mis fuerzas. «¡Regresen a la base!». Con esfuerzo logré ponerme de pie y ayudar al doctor González a levantarse. Nos retiramos del claro, corriendo por nuestras vidas mientras la figura oscura nos perseguía. Finalmente llegamos a la linde del bosque, donde las luces de la base nos dieron un respiro de alivio, pero el alivio fue efímero. Al día siguiente, el doctor González estaba en un estado crítico y los médicos no podían explicar lo que le había sucedido. Yo mismo tenía marcas en el pecho, como si hubiera sido arañado por garras invisibles. El comandante Ramírez ordenó cerrar el acceso al bosque y aumentar la seguridad en la base. Aunque logramos alejarnos del peligro inmediato, la presencia oscura seguía acechando en los límites de nuestra percepción, y sabía que esto no había terminado. Los días siguientes fueron un caos de incertidumbre y miedo. La base estaba en estado de alerta máxima y todos estábamos en vilo. Las investigaciones continuaron, pero con una precaución extrema. El doctor González se recuperaba lentamente, pero sus experiencias lo habían dejado profundamente afectado. Decidí pasar más tiempo con mi familia tratando de mantener la normalidad para mis hijos, aunque sabía que ellos también sentían la tensión. Laura intentaba ser fuerte, pero podía ver la preocupación en sus ojos cada vez que me despedía para ir a la base. Una noche, mientras estaba sentado en la sala de estar con Martín y Sofía, escuchamos un ruido afuera. Era un susurro, similar al que había escuchado en el bosque. Me levanté, tratando de no alarmar a los niños, y me dirigí a la puerta. Al abrirla, vi una figura oscura al final del pasillo. «Laura, lleva a los niños arriba», dije con voz firme. «Ahora». Ella no hizo preguntas, tomando a Martín y Sofía de la mano y llevándolos al piso superior. Me quedé solo en el pasillo, enfrentando a la sombra que había llegado a nuestro hogar. «¿Qué quieres?», pregunté, aunque no esperaba una respuesta. La figura se acercó lentamente y pude sentir un frío intenso llenando el aire. Cerré la puerta con fuerza y aseguré todas las entradas. Sin embargo, los susurros se hicieron más fuertes, resonando en toda la casa. De repente, la figura se desvaneció y el susurro cesó. Subí rápidamente las escaleras y encontré a Laura y los niños en el dormitorio, abrazados y temblando. «Todo está bien», mentí, aunque sabía que estaban lejos de estarlo. Decidí que era hora de tomar medidas drásticas. Al día siguiente, hablé con el comandante Ramírez y le expliqué la situación. Sabía que ya no podía proteger a mi familia desde la base. Necesitábamos irnos, alejarnos de este lugar que había sido nuestro hogar, pero que ahora se había convertido en una prisión de miedo. El comandante entendió y me concedió una licencia temporal para resolver mis asuntos familiares. Con el corazón apesadumbrado, empaqué nuestras pertenencias y nos preparamos para salir de San Lorenzo. Mientras nos alejábamos de la base, miré por el espejo retrovisor y vi la silueta de la torre de control desvaneciéndose en la distancia. Sabía que, aunque estábamos dejando atrás ese lugar, las sombras y los susurros seguirían acechando en los recovecos de mi mente. Nos instalamos en una pequeña ciudad a varios kilómetros de distancia. Laura encontró trabajo en una escuela local y yo empecé a trabajar como instructor en una academia militar lejos de cualquier bosque. Martín y Sofía se adaptaron lentamente a su nueva vida, aunque las cicatrices invisibles de nuestros encuentros con lo desconocido permanecerían con nosotros para siempre. A veces, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla fuerte contra las ventanas, creo escuchar aquellos susurros de nuevo. Y aunque trato de convencerme de que es solo el viento, una parte de mí sabe que lo que enfrentamos en San Lorenzo nunca nos dejará completamente.
El doctor González, aunque debilitado, continuó su trabajo desde un lugar seguro. Seguimos en contacto, intercambiando información y teorías sobre lo que había ocurrido. Sabíamos que, aunque habíamos escapado físicamente, el verdadero peligro seguía acechando en las sombras, esperando una oportunidad para regresar. Y así, nuestra vida continuó, marcada por la experiencia de lo sobrenatural. Habíamos aprendido a convivir con el miedo, sabiendo que en cualquier momento las sombras podrían volver a cruzar nuestro camino. Pero también habíamos aprendido a valorar cada momento de paz y tranquilidad, sabiendo lo frágil que puede ser la normalidad en un mundo donde lo inexplicable acecha en cada rincón oscuro. Mi nombre es Eduardo y soy un exsoldado del ejército. Mi vida siempre fue bastante tranquila hasta que decidí unirme a las Fuerzas Armadas. Nunca imaginé que la rutina militar, con su orden y disciplina, podría verse sacudida por eventos que desafían toda lógica. Esta es mi historia, una que aún me persigue cada noche. Crecí en un pequeño pueblo al norte de México, donde la vida transcurría sin mayores sobresaltos. Mi padre era un hombre de campo y mi madre una maestra de escuela primaria. Desde joven, mi sueño siempre fue servir a mi país, así que en cuanto cumplí 18 años, me enlisté en el ejército. Tras el entrenamiento básico, fui asignado a una base en el sur, cerca de la selva tropical. Mi primera misión parecía sencilla: patrullar una zona fronteriza y asegurar que no hubiese incursiones ilegales. Durante los primeros meses, todo transcurrió sin novedades. Pero una noche, algo cambió. Uno de los soldados más veteranos, el sargento Morales, nos contó una historia que había escuchado de los lugareños. Hablaban de una antigua maldición que caía sobre aquellos que se adentraban demasiado en la selva. Era un cuento que a muchos les parecía ridículo, pero que yo no pude dejar de pensar. En una de nuestras patrullas nocturnas, mientras nos adentrábamos en una zona poco explorada, encontramos una vieja cabaña abandonada. Estaba medio oculta por la vegetación, pero su estructura aún era visible. Decidimos investigarla, más por curiosidad que por otra cosa. Dentro hallamos varios objetos antiguos, muebles deteriorados, utensilios oxidados y una pequeña caja de madera que parecía ser lo más valioso. Con el tiempo, pequeños eventos comenzaron a inquietarnos. En las noches, algunos de mis compañeros decían escuchar susurros provenientes de la selva. Otros mencionaban haber visto sombras moviéndose rápidamente entre los árboles. Al principio, todos pensamos que era fruto del cansancio y el estrés, pero las cosas solo empeoraron. Una noche, mientras montaba guardia, vi algo que no podía explicar. Una figura, alta y delgada, se movía entre los árboles con una agilidad sobrenatural. Cuando intenté apuntar con mi linterna, desapareció. Al día siguiente compartí mi experiencia con el sargento Morales, quien me miró con preocupación y me pidió que no hablara de ello con el resto del equipo. Los eventos extraños se intensificaron. Una noche, mientras dormíamos en nuestras tiendas, fuimos despertados por gritos desgarradores. Uno de los soldados, Martínez, había desaparecido. Seguimos sus huellas hasta la cabaña que habíamos encontrado días antes. Dentro, la caja de madera que habíamos visto estaba abierta y una figura oscura se encontraba junto a ella. Antes de que pudiéramos reaccionar, la figura se giró hacia nosotros. Sus ojos eran pozos negros y su rostro estaba cubierto por una especie de máscara antigua. Sentí un frío que me paralizó. La figura alzó una mano y sin decir una palabra, todos fuimos arrojados hacia atrás por una fuerza invisible. Desperté horas después, con mis compañeros alrededor, todos desorientados y con signos de haber sido arrastrados por el suelo. Regresamos a la base con Martínez, aún desaparecido. Al informar lo sucedido, se nos ordenó no hablar de ello y se cerró el área al acceso militar. Los superiores alegaron razones de seguridad, pero sabíamos que querían evitar el pánico.
Con el tiempo, las patrullas en esa zona fueron suspendidas. Aunque nunca se confirmó oficialmente, los rumores sobre la maldición de la selva se convirtieron en leyenda entre los soldados. Yo decidí dejar el ejército poco después, incapaz de soportar el peso de lo ocurrido. A día de hoy, la selva guarda sus secretos y aquella figura sigue siendo un misterio. Pero cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ver esos pozos negros mirándome, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos entender ni controlar.